Bienvenidos a No Shipping, No Shopping, tu show de aprendizaje a otro nivel. Con ustedes, sus anfitriones, Demo Pérez y JC Croston. Gente, bienvenidos a No Shipping, No Shopping, el show para aprender a otro nivel. Yo soy JC Croston y conmigo está el pelado Demo Pérez. Demo, dispara. Saludos amigos, buenas tardes, ¿cómo están todos? Latinoamérica, hoy con un programazo muy interesante. Tenemos un tremendo invitado, el señor Camilo Quintero Serrano. Camilo es un startupero colombiano que ha recorrido gran parte de América Latina, hoy radicado en México. Así que sin más, Camilo, adelante. Buenas, muchas gracias Demo, muchas gracias JC. Es un gusto para mí estar con ustedes y acompañarlos en esta conversación. Espero que todos podamos sacar algo de lo que vamos a hablar y más si alguna conexión sea con Panamá, siempre voy a estar feliz de participar. Excelente, excelente. Bueno, muy rápido, Camilo tiene la extraordinaria oportunidad de navegar entre los mundos corporativos, juntas directivas, asesoras, ha sido juez de campañas y de proyectos para startups en toda nuestra región, obviamente en su natal Colombia. Ha estado metido en el negocio de logística. Hoy por hoy es el gerente de país, el country manager de una empresa muy interesante en México. Es decir, Camilo es un tipo súper interesante y no podíamos no invitarlo a este show. Así es que nuevamente gracias Camilo por acompañarnos. Juan Carlos, adelante. Bueno, Camilo, contigo vamos a comenzar con una parte del show que le llamamos preguntas para CAMILO. O sea, ¿qué hace a Camilo Camilo? ¿Estamos listos? Estamos listos. Ok, primera pregunta. ¿Qué has aprendido de ti mismo escribiendo artículos para un medio digital? He aprendido a ser más concreto y a buscar la forma correcta de comunicar las experiencias cuando son de aprendizaje y cuando son experiencias de no aprendizaje. O sea, para poder compartir las experiencias uno tiene que identificar una metodología en la que a la gente le quede claro lo que viviste, cómo lo viviste y compartir qué hiciste para poder solventar un problema o enfrentar un reto. Más en este mundo que yo he construido, que ha tenido del mundo corporativo, pero también hace más de 10 años de startups. Y las comunicaciones en los últimos 10 años han cambiado mucho, Demo y JC. No te podés comunicar igual cuando estás con el cassette de la corporación o cuando estás con el cassette de la startup. Entonces, cuando escribes en el mundo digital, ahí no te podés confundir. Tienes que tener claro el método y el contenido. Wow, muy interesante, Camilo. La verdad es que es interesante el hecho de que tú has podido plasmar, digamos, en este proceso de exponer un poco tu carrera y contar la historia en estos medios digitales. Y no es muy fácil hacer esa transacción, esa transferencia del mundo corporativo al startup. O sea, son mundos diametralmente opuestos. Entonces, es muy interesante leer tu trabajo porque de alguna manera lo haces ver fácil, pero no lo es. No, Demo, no lo es y efectivamente hay un ejercicio que yo sí lo seguiré diciendo y lo seguiré insistiendo en cualquiera de los dos escenarios en los que estás, todo lo que puedas practicar en la elasticidad y en tu capacidad de absorber retos para salir adelante, en ambos escenarios te sirve a velocidades diferentes. Y eso es algo que muy poca gente lo habla, lo tienes que vivir. Cuando te tiras al agua en un mundo en donde construyes de 0 a 1 una organización y vienes del mundo corporativo, esa transición va a una velocidad que no estás acostumbrado. Pero si sacas tus skills de resiliencia, de elasticidad y de resistencia, es más probable que saques adelante la idea. Total, claro. Total. Oye, tú tienes un hijo preadolescente. Uh-huh.
¿Qué cosas haces con él para estimular su espíritu emprendedor? Muy buena, JC, muy buena pregunta. Te voy a decir algo primero, te voy a contestar esa pregunta con este argumento. Mi vida en los últimos 10, 11 años con las startups en la región me ha acercado a su vida, que son esos 10 años. Porque él es nativo digital y el impacto que ha tenido en él ver a su papá, entender su background corporativo, cómo habilitó el espíritu emprendedor desde las startups, lo ha hecho muy curioso. Y él decidió suscribirse a clases de robótica los sábados con un profesor desde Boston y a clases por otro lado, a clases de contenido celular los jueves, porque quiere entender el impacto de la programación y la robótica en la vida. Wow. Entonces tú me preguntas, ¿qué impacto está teniendo en un niño? Pues ellos lo que observan y lo que uno no ve es lo que ellos más ven de uno. Y la verdad es que un niño de 10 años que cuando le preguntan en la escuela qué quiere ser cuando grande y dice, pues quiero aprender a programar para poder sacar medicina para todo el mundo gratis o más barata. O sea, tal vez en nuestra época uno decía, quiero ser Superman, quiero ser un bombero, quiero ser un médico, ¿verdad? O una médica, Wonder Woman, lo que sea. Hoy los niños están expuestos a una cantidad y un contenido de información con una frecuencia y una profundidad y una horizontalidad que nosotros no teníamos. Entonces, yo lo que trato de hacer es que él vea, en los momentos incluso que yo no lo estoy observando, que mi contenido en el diálogo es de cómo una startup habilita el consumo de personas en una solución que es necesaria para que una organización pueda vender mejor sus productos a mejor precio. Uno no lo hace con terminología técnica, pero ellos te observan todo el tiempo. Interesante. Te graduaste como abogado en una prestigiosa universidad en Colombia. ¿Ejerciste alguna vez? Solamente sí ejercí en mi práctica como becario. Ahí ejercí el derecho en lo más técnico posible que se pueda decir. Y hice mi práctica como abogado en despacho y aprendí muchísimo, JC y Demo. La verdad es que a mí me alimentó mucho mi capacidad argumentativa haber estudiado leyes. Mi pasión siempre han sido los negocios, siempre. Desde niño he tenido una orientación a entender cómo una transacción genera dinero. O sea, eso me llamaba poderosamente la atención y mi papá alimentó mucho esa conversación a través de historias y después de libros. Y a pesar de que me gradué como abogado, yo creo que en la comunicación y en la capacidad argumentativa que se necesita para hacer negocios, esa carrera ha sido una buena base. Y has podido aplicar, por ejemplo, ese conocimiento básico. Cuando arranca una compañía, un startup, obviamente de la parte legal, la mayoría de las veces la gente se olvida. Las sociedades, las composiciones, acuerdos de socios, etcétera, etcétera, son como temas secundarios que cuando comienzan los problemas se convierten en primarios, pero nunca te acordaste de ellos. O sea, en tu caso, con esa formación, ¿cómo te ha servido en esta carrera? Mira, es una buena pregunta. Siempre que estás metido en este mundo, la energía del mundo startupero va, como te digo, una velocidad que no es la velocidad en la que antes uno planifica, prevé riesgos, planifica cómo mitigarlos, los soluciona y después hace una empresa. O sea, no, en este mundo vas en un avión que va volando mientras lo construyes. Entonces, en el caso mío, esta biblioteca legal que tengo de mi carrera y de mis estudios me ha permitido entrar en particular en 3 temas que son muy delicados en la ejecución de estos negocios. Uno es la composición accionaria, lo que se llama los cap table. Entender claramente quién tiene qué, cuánto se va a dejar en tesorería para quién y cómo se va a monetizar para el talento que quieres traer con una participación de la sociedad para que haga su trabajo sintiéndose parte de ella. Y esa es una parte que a la gente no le interesa tocar en todo ese proceso. Alguien tiene que ocuparse y en ese caso eres tú. Claro, cuando estoy metido en venture siempre termino metiéndome yo en la parte más que para ciertas personas puede ser aburrida, pero para mí eso es muy importante porque un modelo de compensación que motiva el talento que necesitas para habilitar tu startup cuando está en ejecución depende también de que el talento que traigas tenga piel en juego, ¿no? ¿Cuánto me va a tocar? ¿En cuánto tiempo me va a tocar? ¿Cuánto va a valer? ¿A qué evaluación?
El otro tema que es muy importante también que la gente no toca es el tema de los impuestos. Todos los temas de impuestos en el país o países donde operas, esas conversaciones hay que tenerlas y hay que hablarlas, ¿no? Y el otro eje es el tema de todo lo que es digamos, el derecho laboral. ¿Cómo son los regímenes de contratación en los países donde operas? Porque depende del país donde estás, esa reglamentación tiene ciertas características que son importantes cumplir para que estés alineado con la gobernancia de los códigos laborales de los países donde operas. Y son conversaciones que pueden sonar aburridas. O sea, cuando estás en una startup y tienes poca caja para sacar una gran idea con mucha tecnología, hay una disyuntiva: contrato un abogado propio, contrato un abogado por fuera, no puedo contratar un despacho porque la hora es muy cara. Entonces, cuando yo estoy metido en el proyecto, hay muchas conversaciones que vienen ya con el Camilo incluido. Claro, claro. ¿Y qué me dices, por ejemplo, lo que son registros de marca, logo, color? Es decir, hay temas que el startupero normal, pues como tú dices, va a ejecutar, y todos son temas que se dejan por ahí para cuando sea necesario. La tecnología, o sea, ¿quién es el propietario de la tecnología? Mira, hoy, ese es un tema que en la generación en la que yo me eduqué, era una conversación muy profunda. Hoy, como todo está en la nube, yo diría, y esta es una interpretación personal, tienes mucha más tecnología a mucho menor precio dispuesto para muchas más, para habilitar muchos más procesos. Entonces, como la tecnología está en la nube, el tema de propietario, muchas veces las startups lo que inventan, crean una propuesta de valor para habilitar un proceso de distribución farma, y ese proceso de distribución farma lo que vale es la idea de en qué tiempos y a qué usuarios, bajo qué alianzas o de distribución se va a poner, más que la tecnología per se, porque puedes subcontratar una tecnología en la nube que te cobran por mes un fee mensual. Hay otras startups mucho más en core. Cuando tienes una empresa, por ejemplo, yo estoy en la junta directiva de una empresa de inteligencia artificial que fue startup, ya es casi autosuficiente en año 3, y esas empresas sí tienen diseños de product as a service o de software as a service, de software como servicio, de producto como servicio, que están asociadas a derechos de autor y a propiedad intelectual. Wow, clarito. Ok. Veíamos en estos días un reporte del BID llamado Tecnolatinas. Se examinaba a los startups de tecnología en América Latina. Sao Paulo parece ser el centro latino de tecnologías y startups. Aparte del gigantesco mercado doméstico brasileño, ¿qué está haciendo correcto Brasil? Mira, cuando yo empecé hace 10 años, ya los brasileños llevaban muchos años. Yo tuve la oportunidad de conocer cofundadores de uno de los 3 primeros unicornios de Latinoamérica y de hacer negocios. Y ya ellos llevaban más tiempo que todo el resto de países de América Latina haciendo experimentos con tecnología. O sea, la experimentación con la tecnología es algo que despierta un apetito en los modelos educativos de los países donde esos experimentos generan inversión. Entonces, cuando nuestra gente de cualquier generación, porque también he conocido startuperos JC de generación Baby Boomer y generación X, y en su momento en esos países eran personas que ya habían entendido cómo con tecnología puedo colocar seguros en un marketplace y venderlos ahí, no necesitar vendedores. O cómo puedo hacer que las motos repartan las hamburguesas. Hay tantas motos en Sao Paulo que no se puede mover nadie en esta ciudad. Más bien las afilio un modelo tipo Uber y empiezo a repartir comida a domicilio. El tiquete hizo así, se disparó. Nosotros todavía estábamos teniendo fuerzas de bicicleteros y motocicleros contratados como empleados de las empresas. Entonces, hay un factor de tiempo, JC, en Brasil, en Sao Paulo, que impactó los modelos que transformó los modelos de estudios, los modelos de fiscales, los modelos de ecosistemas de inversión. O sea, el apetito de inversión por ese mercado doméstico que mencionas se presentó allá con grandes venture capital, enormes, que metieron muchos millones de dólares muy rápido, y eso hizo que se habilitaran startups a una velocidad que nosotros todavía estábamos hablando de emprendimientos tradicionales. Y en Brasil, las incubadoras de empresas abundan, o sea, en universidades públicas, privadas, mucho multinacional patrocinando incubadoras de empresas en Brasil que no lo ves
típicamente en el resto de América Latina. Entonces eso denota, como tú dices, un desarrollo, un adelanto al tiempo del resto de nosotros. Obviamente, como decía Juan Carlos al principio, un mega mercado y una mega población que obviamente tiene necesidades muy grandes, pero definitivamente que se llevan la bandera de ser los primeros, ¿no? Claro, piensa en una telaraña que se fue construyendo más rápido y en esa telaraña tenías inversionistas, company builders, venture builders, aceleradoras, incubadoras, universidades y corporativos. Hoy cuando hablas con un startupero y le preguntas por su pipeline de cuántos inversionistas has visitado, te dicen 100. ¿Cuánto tiempo? O sea, nosotros hacíamos 3 visitas por día y era una exageración. Hoy un startupero que necesita capital de trabajo para poder operar su solución, invierte mucho de su tiempo en ecosistemas de inversionistas, incubadoras, aceleradoras, pero también hay una gran capa que quedan por fuera. Todavía no hay suficientes habilitadores para la cantidad de emprendimiento que hay hoy en Latinoamérica. ¿Sí? Wow. Bueno, esa es la comparación entre los países latinos. Demóstenes hizo una investigación de 3 meses y se investigó que México en $10,400 y Brasil en $11,000 son mucho más ricos per cápita que India, que tiene $2,000. Sin embargo, en el mercado de startups, India está volando mucho más adelante. ¿Qué desventajas culturales piensas tú que tenemos en Latinoamérica comparado con India u otros lugares que tienen ese perfil? Acuérdate que es un buen punto de referencia, pero el talento hoy es global. O sea, hoy puedes tener chicos y chicas en países con un índice de pobreza muy alto, pero con una capacidad de aprendizaje en modelos de escritura de software que antes no existían. Entonces, hoy la conversación más allá del PIB per cápita en los países es del PIB de talento. Hoy puedes tener, a mí me escriben constantemente chicos y chicas de India que no han pasado por la universidad, pero que desarrollan códigos para apoyar empresas con inteligencia artificial y algoritmos para habilitar procesos. Y te lo venden por hora. Sí, es ridículo. Sí. Entonces hoy, y esta es una opinión personal, tengo fundamentos para decírtelo, sobre todo en base a lo que está pasando, pero hoy el talento está mucho más allá de hablar del PIB per cápita. Ahora, hay un condicionamiento ahí de la obligación que tenemos una obligación de mejorar los modelos educativos de la gente para que tenga acceso a las herramientas que necesita para poder programar, pero hoy los chicos es tan fuerte el poder del emprendedor y las ganas de hacer que las cosas pasen, que se encuentran redes públicas, se pegan con un dispositivo prestado y desarrollan códigos. O sea, hoy trasciende muchas barreras tradicionales con las que analizábamos un modelo de negocios. O sea, mira Uruguay. Uruguay viene con 1 o 2 empresas ahora que van a ser probablemente unicornios. Sí. Uruguay es pequeña. Honduras tiene también algo que probablemente se vuelva un unicornio en entregas de última milla. Entonces... Interesante. ¿Cómo se logra el balance entre la necesidad del capital y la necesidad de conocimiento cuando estás buscando inversionistas? Por ejemplo, yo soy un startupero, entonces, necesito el capital, pero también necesito alguien que me asesore. ¿Cómo logras ese balance? Yo creo que no hay una fórmula, JC, pero mira, el inversionista necesita más al cofundador que el cofundador al inversionista. Eso es una realidad. O sea, un cofundador que tiene la pasión, el liderazgo y la orientación a la ejecución, a él lo necesitan más los inversionistas y él va a ser más exitoso en la administración del pipeline o el CRM de inversionistas que se tiene que manejar cuando se está buscando dinero. Ahora, tú no le puedes, o sea, es mucho más difícil que seas exitoso levantando capital cuando lo que llevas no tiene un racional detrás. Entonces, la capacidad que tiene el cofundador o el emprendedor de construir algo se da primero en el tiempo que la monetización. O sea, el talento viene primero y el talento construye algo que despierta un apetito de inversión, pero donde se resbala mucho la gente es cuando ese talento crea algo que puede ser extraordinario, pero no lo sabe comunicar. Y entonces entra en una carrera en círculos de hablar. Le presenté a 300 personas y nadie me dio nada.
Entonces, y eso también te lleva a ver cuántas personas están tocando la puerta de las oficinas familiares, de los fondos de inversión, de las corporaciones que tienen partidas destinadas a invertir en startups. Eso todos los días pasa en muchas ciudades del mundo todo el tiempo. Y hay mucho talento ahí. Entonces, hay una desconexión. En lo que mi experiencia lo que he visto es que si tú no lo sabes comunicar, por más talento que tengas en el diseño, te va a costar más trabajo. Y es parte de la preparación. Una pregunta, ¿por qué tú piensas que la banca tradicional no mira al startup? Obviamente tienen políticas muy cuadradas, pero ir a un banco y presentar un proyecto es casi imposible. Hay bancos que yo sé que tienen fondos de inversión que invierten en startups, pero son los menos, ¿cierto? Yo participé en el codiseño y venta de un ecosistema de fintech B2B en un banco que en la época en la que estaban empezando como a mirar. Pero ahí hay un tema muy, muy importante, y es, hoy por hoy, el porcentaje de bancarización en los productos básicos es muy bajo en América Latina. Sí. Y además de ser bajo, las barreras de entrada para cualquier persona para tener acceso a productos de crédito basados en sus flujos de caja y no en su endeudamiento es todavía menor. Entonces, cuando aparecen las fintech y facilitan que tengas un producto financiero para poder accesar a productos y servicios que antes no podías accesar, que efectivamente los puedes pagar asociado a cuando te pagan tus pagos por tu trabajo, porque hay algoritmos de inteligencia artificial detrás de eso. Entonces, la posición de los bancos, yo diría que al principio fue una posición de temor por no entender desde el punto de vista regulatorio y desde el punto de vista de compliance, cómo esos challenger banks o esos neobancos o esas fintech podían hacer posible una transacción si yo tengo tanta regulación detrás mío y eso está asociado a costos. Pues claro, resulta y sucede que el reto que hizo el ecosistema emprendedor obligó a que empezaran a salir reglamentaciones en los países para que las fintech pudieran salir con productos con menos barreras de entrada, con menores costos de intermediación y con habilitación financiera o inclusión financiera más rápida. Entonces, hoy te encuentras ya bancos anunciando públicamente, y eso ha pasado en México, que lo he visto recientemente, inversiones multimillonarias en una unidad de negocios que va a estar enfocada o en invertir en startups relacionadas con la inclusión financiera, que es mucho más profundo que la educación financiera. La educación financiera es muy arrogante. Hay mucha gente hoy que con una tarjeta digital ha aprendido más cómo administrar su caja que con haber sido 10 años cliente de un banco. Sí. Claro. Y ese reto es un reto muy profundo. Y eso no va a parar. Pero fíjate, en Centroamérica y tal vez en el Caribe, eso no se ve todavía. La banca es muy exageradamente conservadora, pienso yo, ¿no? Y ojalá esos ejemplos comiencen a permear también para esta región, ¿no? Mira, no creo que haya ninguna razón para que no lleguen. Es una cuestión de tiempo. Mira como me pregunta ahorita JC, o sea, Brasil, esa es mi experiencia, Brasil detonó algo en el tiempo, en la región, y están despertando gigantes que, mira las comparaciones de población, tamaño, mira, Chile, Argentina, Colombia, Brasil, México. Hay una gran diferencia entre muchos de ellos en su población y en su mercado doméstico, pero mira el número de startups que han sido invertidas, mira el número de emprendedores que hay en el país, mira las inversiones que están haciendo corporaciones en los ventures nuevos, y tú dices, probablemente, proporcionalmente sea más alto un país de mucha menos población que otro. Entonces, cuando en Centroamérica y el Caribe empiece el usuario a experimentar con estos valientes que se lanzan a hacer las cosas más fáciles y a menor costo, no le queda otro camino al banco legacy. No puede haber otro camino, porque ya hoy los millennials mayores de edad están llegando a los 38, 39 años y tienen trabajos y responsabilidades con buenos ingresos y son sujetos de endeudamiento y pueden bancarizarse y van a bancarizarse como aprendieron a moverse en un Uber. Claro, claro. Entonces, diles que vayan al portal del banco X a hacer una fila para sacar efectivo. O sea, eso es ¿me entiendes? O sea, o diles que necesitan traer un folio de 40 hojas para abrir una cuenta de ahorros.
Sí. O sea, entonces digamos, y recuerda estas palabras. O sea, no hay nada. O sea, yo comparo la fuerza emprendedora como el agua. El agua atraviesa las piedras. O sea, Wow. la energía, o sea, tú puedes sentarte a hablar y nos ha pasado los que hemos hecho los dos mundos. Hoy tuve un desayuno con un gran amigo mío que ha hecho una extraordinaria carrera corporativa y justo hablábamos de eso. Él me preguntaba a mí cómo era un día a día en una organización que pasó de 0 a 1 en 3 años y factura X millones de dólares en 3 años. ¿Cómo se hace eso? O sea, tiene el mismo mérito de una persona corporativa que lanza un nuevo proyecto que ahorra 6% en los costos de una organización que vende miles de millones de dólares. O sea, son esfuerzos distintos, con características diferentes, con perfiles de ejecución diferentes, pero que se van a encontrar en algún momento, porque al final ya empieza gente de carrera que ha hecho cosas importantes en el mundo corporativo a querer involucrar skills de emprendimiento para poder hacer su trabajo. Wow. Camilo, estamos en la mitad del show y llegamos a una parte que le llamamos lo compras o lo vendes. Entonces, nosotros te vamos a mencionar una idea, una frase, un nombre, y tú no vas a decir si lo compras o lo vendes como si fuera la bolsa, ¿ok? 1. Ándale. El gallo pinto. ¿Lo compras o lo vendes? Gallo pinto. Sí. Lo compro. Ok. El carisma en un startupero. ¿Lo compras o lo vendes? Lo compro. Vale, tiene un valor enorme en la capacidad ejecutora y en la capacidad de liderar. Ok. El ajiaco. Lo vendo, no soy muy ajiaquero. Me quedo con el gallo pinto y espero que quede claro eso. Vamos a tener que revisar ese pasaporte tuyo. Los Ángeles Inversionistas o el Ángel Inversionista, ¿lo compras o lo vendes? Lo compro. O sea, el ángel inversionista es un compañero para siempre. Ok, tenemos una pregunta basada. ¿Cómo se entiende a la sociedad en Colombia, que tiene unos muy altos estándares de educación, y no solo de escuela? Tú vas a Colombia y, por ejemplo, de Panamá, te cansas de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque todo el mundo te saluda, pero a la vez que convivan con altos niveles de violencia. Mira, es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos una historia en donde en una gran porción de nuestra historia, la guerra ha estado presente, la violencia. Y erradicar la violencia de un país pasa por un conjunto de medidas que debe haber un compromiso de toda la sociedad, de todos los componentes del Estado. Y yo creo que la conciliación de todos esos intereses con una posición neutra no se ha dado. Y es cierto, tenés modelos educativos muy buenos, tenés un nivel cultural alto y tenés una exposición a empresas que han sabido internacionalizarse de manera muy ejecutiva y a gente que desde el campo ha construido un país que exporta también bienes en la economía primaria, productos de mucho valor. Pero no hay hoy una conversación que conjugue o conecte todos esos puntos, y con una historia de tantos años de violencia la respuesta no ha llegado. Entonces cualquier empujón que haya mueve esas emociones y esas fibras, y recuerda que hay regiones geográficas de Colombia en donde mucha gente ha sido desplazada por la violencia y llega a zonas en donde el embonamiento con una sociedad que ya está hecha es cero. Entonces puede llegar mucha gente a una tierra que no es suya y que no es probablemente bienvenido, y viceversa. Y eso es un deber que está pendiente de cumplirse. Y por eso se ve una violencia que con un empujón llega a extremos. Es una señal de ruptura. Y bueno, la convulsión social no está en toda Latinoamérica. Tú eres una persona que te has preocupado porque el emprendimiento lleva un componente social. Tú ves a las startups jugando, o al startupero
jugando un papel dentro de este reacomodamiento social que está viviendo América Latina en los últimos meses? Yo creo que sí. No, estoy seguro de que sí, JC. Mira, voy a dar un ejemplo concreto. Liftit. ¿Cuántas personas que hoy en una parte de la economía que sí se está moviendo, el e-commerce y la logística de última milla, pueden tener ingresos para darle una calidad de vida, una vida digna a su familia a través de la tecnología? Hay más de 6.000 en América Latina que accesan nuestra tecnología para poder trabajar dignamente, ganar dignamente y construir su economía y su matriz de ingresos. Y multiplica eso por todos los startuperos que están diseñando e implementando tecnologías para que en el e-commerce y en la logística la gente tenga acceso a trabajo. Entonces, no tener el elemento de responsabilidad con el medio ambiente y con la sociedad en el diseño de un negocio que crece tan rápido sería irresponsable. Entonces, el rol de un co-founder o de un emprendedor en un modelo donde va a crecer rápido, tiene tecnología y lo van a fondear, debe incluir desde su origen elementos que impacten la sociedad donde opera. Es su deber. Y en esa misma línea, ¿tú crees que las plataformas de servicio van a estimular más la creación de más empresarios individuales o la consolidación de mercado? Por ejemplo, Liftit, ¿tú crees que empujará a que más personas inviertan en transporte terrestre para convertirse en microempresarios? ¿O crees que va a haber consolidación de dueños actuales de transporte para lograr economías de escala? De las dos va a haber. Va a haber de las dos. Va a ser un híbrido. O sea, mira los modelos con los que uno llega a pensar con base en lo que hemos hecho. Yo me puedo imaginar un grupo de hombres camión con X número de conductores que diseñan e implementan una tecnología para una geografía especial con unos clientes específicos para sus unidades y tipologías y les van a hacer entregas al mismo día con el 99% on time delivery, pero todo nació de lo que aprendieron con esta economía colaborativa y tecnología. Este es un efecto multiplicador y también va a haber grandes empresas y medianas que se van a unir para agarrar más volumen. Y va a haber grandes corporaciones adquiriendo startups y pequeñas compañías que ya materializaron una propuesta de valor en tiempos de entrega a menor costo en el mismo día con e-commerce. Ya eso existe. O sea, eso no existía. Entonces, se hace universalmente accesible una capacidad tecnológica para que haya más. La alegría nuestra es ver, hay mucha gente que se nos ha acercado y dije, con ahorros compré 2 camiones, quiero ser lifter. O un grupo de hombres camión que dicen, no podrían vender rutas dedicadas a este cliente que mueve estos productos que yo tengo un contacto ahí y usamos la tecnología con esta característica. O sea, eso es un parte de la magia de lo que hoy se tiene en la tecnología habilitando la sociedad. Camilo, en este mismo sentido, hay, por ejemplo, obviamente en toda parte del mundo existen los sindicatos de transporte y básicamente son como los archienemigos de estas plataformas globalmente. ¿Cómo tú crees que pudiera converger este mundo, ¿no? de este casi oligopolio tradicional de los sindicatos con esta nueva inyección de servicios, de velocidad, de tiempos, de métricas, de satisfacción al cliente versus lo que se tiene históricamente? O sea, son dos mundos totalmente distintos, pero en algún momento deben converger. ¿Cómo tú lo ves? Mira, yo trato siempre de caminar con los zapatos de las partes que componen el todo. Si yo me pongo los zapatos de un miembro de un sindicato que en sus afirmaciones señala que no ha habido oportunidades, que hay malos pagos, que hay un desbalanceo entre la vida y el trabajo, y al mismo tiempo se me acerca una organización tecnológica y hace el esfuerzo de explicarme y dejarme participar en una tecnología en donde puedo trabajar con mayor balance, ganar más dinero y tener garantías de ingresos mensuales por mi trabajo. El concepto de un sindicato viendo un oligopolio va a pasar a ser un aliado. Ese es un objetivo, hay que construirlo. Pero yo me he podido sentar con gente del sector del transporte real, desde una persona en un vehículo o un conductor de un vehículo de un hombre camión, y cuando tomas el tiempo de hacer el onboarding, de explicarle qué puede hacer con esa tecnología para mover lo que antes movía ustedes saben cómo funciona esto, recoja esos paquetes y llévelos a esas direcciones. La seguridad, la gasolina,
la huella de carbono. Si hoy le puedes decir a una persona, esos paquetes, todos tienen un código QR, con la aplicación que yo te puse sin costo, los puedes escanear y te sale una ruta inteligente para entregar y cobras mañana. Cambias el contenido de la conversación sin juzgar ninguna de las posiciones. Y nosotros como startuperos no nos gusta ponernos en posición en una posición. Nosotros queremos habilitar la horizontal. O sea, y en nuestro plan, y en las startups que yo participo, desde la estrategia se deriva un eje que es impacto en la sociedad donde operamos. Viene desde el día cero. Desde el día cero. Pero es un trabajo que hay que hacer, Demo. Ese es un trabajo que... Y pasa mucho por cómo le explicas a un Uber, hablando de algunos ejemplos de economía colaborativa. Miren lo que está pasando hoy. ¿Cuánto ha crecido las ventas por catálogo la gig economy en la pandemia? ¿Cuánto ha crecido? Lean las noticias de Natura, Avon, Oriflame, porque mucha gente que perdió sus negocios y su trabajo encuentra en estos modelos de capacidad de comercializar cosas casa a casa, en los vecinos, en la cercanía. Si los startuperos empezamos a crear tecnología para que lo puedan hacer más fácil, vamos a ayudar al rebote. Total. O sea, el impacto de la economía es directo. Claro, imagínate una familia que está vendiendo algún producto por catálogo y puede afiliarse a una plataforma de colaboración en donde puede hacer entrega de sus pedidos que los vienen a recoger en el garaje de la casa y se los entregan en una zona ampliada. Brutal. Hablábamos al principio de tu vida como columnista en un medio digital. ¿Qué te ha enseñado ese papel del mundo tan cambiante de los medios? Que a veces, mira, hay una cosa que aprendió y es que a veces se escriben cosas y ya son obsoletas el mismo día. Buenísimo. O sea, tiene que escribir ayer. El otro día me escribe la editora y me dice que qué voy a escribir para mi próximo artículo, ¿verdad? Y yo le digo, como lo hago con determinada frecuencia, yo le digo, déjame pensarlo el día que lo voy a escribir y te whatsappeo. O sea, mira, lo que sí he aprendido, esto es cierto lo que acabo de decir, pero es una responsabilidad muy grande, porque cuando un startupero que está, o sea, cuando estás en un medio, o cuando estás en cualquier evento como este, compartiendo tus ideas, debes tener claro que tienes una responsabilidad sobre lo que dices. Entonces, cuando formalizas tu comunicación basado solo en tu experiencia y tus emociones, estás olvidando que mucha gente quiere aprender de tus caídas y de tus paradas. Entonces, cuando escribes en un medio digital sobre algo en particular que afecta al ecosistema, más vale que lo hagas con la responsabilidad de haber investigado, de haber leído, de haber entendido, de haber preguntado, y de que no se vuelva como lo que le pasó a los periódicos, que se volvieron obsoletos. Sí, tú sabes que el mundo conforme mucho. Uno de los propósitos de este programa, tú sabes que es justamente invitar a nuestra audiencia y obviamente a nosotros los que estamos acá a continuar ese viaje de aprendizaje. Tú serías tan amable de regalarnos dónde podemos ver dónde nuestra audiencia puede ver esa columna. Yo creo que hay muchos años de experiencia en un mundo cambiante, ¿no? Suena medio irónico, pero es así. Entonces, ¿dónde podemos ver tu columna, Camilo? En Nearshore Américas, la pueden ver. Hay muy buenas columnas ahí y se habla mucho de Centroamérica y el Caribe ahí. O sea, la invitación que les hago es, y la voy a ampliar un poco más, Demo, cuando me preguntan, yo he sido invitado a compartir mis experiencias con muchos emprendedores que han fundado empresas que hoy ya van en serie B y C, más de 40 millones de dólares en inversión. Cuando me preguntan de dónde sacas tus fuentes de lectura, porque a pesar de que no eres de nuestra generación, estás informado, que eso me pasa mucho, los invito a que saquen un rato de su día todos los días a primera hora para ir a la media, a las fuentes de media reconocidos para ver editoriales. ¿Qué está opinando la gente? Esa es una. Dos, que no solamente vean la sección de tecnología de todos los medios digitales que leen, sino que vean los de empresas, negocios y economía del país. Escojan 2, 3 medios por país donde operan y donde quieren operar para que vayan conectando los puntos. Y tercero, también siempre los invito a hacer lectura de líderes de biografía histórica, porque la biografía histórica, o sea, y a veces cuesta trabajo que te den juego con eso, pero la biografía histórica te enseña sobre la conducta. Y hoy
Patrones de conducta. O sea, si bien antes de la pandemia esto venía cambiando vertiginosamente, la pandemia aceleró la penetración de las actividades digitales en todas las organizaciones y el switch del offline al online en todo el mundo. O sea, ustedes se imaginarían que un nuevo emprendedor en Panamá o en Costa Rica o en Centroamérica o el Caribe sacara un challenger y leyendo noticias ustedes pueden ver que sí hay ya fintech que están levantando capital. O sea, que saliera una fintech capaz de, y la voy a lanzar hacia el aire, que sea capaz de habilitar préstamos con base para la gig economy, que son los colaboradores de las plataformas de transporte y movilidad, o para los vendedores de catálogo con micropréstamos, que sea como un anticipo diario de lo que van a recibir por las ventas de su semana. O sea, lo que eso habilita, ya no depende cuántas casas tienes, cuántos bienes, no. Con base en tu flujo de efectivo, te podemos hacer un microcrédito para que compres los utensilios escolares de tu familia. O sea, eso en el sector fintech, en el de movilidad, la resistencia se da cuando más gente consume un mejor servicio a menor costo. Y eso es lo que hacen estas organizaciones. La discusión no, igual de valiosa, pero es distinta. En una multinacional enorme es cómo vas a mejorar el margen 2% o vas a reducir el overhead tanto por ciento. Y es un reto, hay que hacer un montón de trabajo por eso, pero la discusión en una startup primaria es qué problema voy a solucionar, o sea, cómo lo voy a solucionar y cómo hago que sea accesible para la mayor cantidad de gente. Entonces, eso que preguntas de las lecturas, de dónde informarse, tienen que informarse, tienen que leer, tienen que entender el país donde nacieron, cómo está la economía, qué está pasando con las pymes, cómo está la penetración de la movilidad celular, cómo está el internet móvil, perdón, cómo está el consumo de las tablets, quién las consume, cómo las consume, cómo se está educando la gente. Me quise extender un poco, Demo, porque sí, es cierto. Exactamente lo que estamos buscando. Eso es lo que justamente. Sí. Adelante, Juan Carlos. Estamos en la recta final, Camilo. Ya. Así que, a ver, ¿quién ha tenido la mayor influencia en tu carrera profesional? Mira, han sido varias personas en el mundo corporativo. Tuve dos presidentes de Latinoamérica de dos organizaciones que me tocó dirigir, que estaban ya antes de su retiro, y me tocó en la época en la que yo era corporativo y las startups no eran un tema de conversación y influenciaron mi capacidad de aprender a ser líder y no de ser un jefe. Y los skills que se desarrollan y que tienes que aprender a desarrollar cuando alguien quiere invertir tiempo en ti para enseñarte a ser empático con una persona que está atravesando un mal momento y que bajó su rendimiento. Para aprender a ser empático cuando llegas a tu casa y no quieres hablar, pero necesitas compartir qué hiciste en el día. Son los skills que te sirven en una startup que no ha recibido el fondeo para pagar sus cuentas y la nómina, pero tiene algo bueno entre manos. Y son los skills que te sirven para cuando recibes X millones de dólares y tienes que saber distribuirlos entre el talento de tu organización y el desarrollo de la tecnología. Y eso no se me olvida. Y en el mundo startupero, los co-founders han sido una capa de aprendizaje increíble. JC y Demo. O sea, cuando yo los invito a todas las personas que son de mi generación y más, a que saquen tiempo al mes, 1 hora, 2 horas al mes, y cuando conozcan co-founders y startuperos, los inviten a un café, los inviten a un desayuno, los inviten a almorzar, los traigan y escuchen cómo visualizan confrontar un problema que es un problema de consumo. O sea, sus respuestas son, a veces, o sea, no se cruzan por un modelo de aprendizaje tradicional. Y es importante escucharlos. Entonces, me han inspirado 2 mentores que he tenido del mundo operacional, transaccional, tradicional, que me ayudaron a manejar empresas, una de 120 millones de dólares y otra de 300 millones de dólares. Y en el mismo nivel, pero en una capa distinta, JC, los co-founders de las startups en las que he participado. Y cuando nos ha tocado pivotear, porque también te pasa que hay un porcentaje de empresas que no funcionan. Entonces, ¿cómo aprende estos chavos? Esta gente agarra una idea, la hace realidad, la ejecuta, no jala lo suficiente y la entran otra vez en la licuadora y la sacan mejor. Muy bien. Muy interesante. La última pregunta, Camilo. Vimos que has estado involucrado en 7, 8 compañías, en juntas directivas y juntas asesoras.
mientras tu trabajo también en el mundo corporativo, ¿qué tienes hacia adelante? ¿Cuáles son tus siguientes planes? ¿Sigues, vas a andar a 180 kilómetros por hora? ¿Vas a desacelerar? ¿Qué tienes en el futuro? Mira, yo creo que quiero llegar a 350 kilómetros por hora en los próximos 5 años. Y te voy a decir por qué. Porque no va a haber otro momento más importante en la historia del mundo en el que una buena idea bien ejecutada va a ayudar al rebote. O sea, en la vida que me queda a mí, no va a haber otro momento como este para la edad que tengo, la energía que tengo y la capacidad que tengo de acompañar proyectos. No va a haber otro. Entonces, no quiero desacelerar, no quiero frenar, no quiero dejar de participar en proyectos que agregan valor al consumidor y que habilitan empleabilidad, ingresos, y eso lo puedo hacer en las dos rutas, en la ruta corporativa y en la ruta de startuperismo. Lo que sí te adelanto, y todavía no tengo la respuesta, pero lo estoy pensando, es en qué mezcla, ¿no? Porque también puede pasar que entras en un momento en donde inviertes mucha energía en el mundo corporativo, pero desde ahí, ¿cuánto haces a nivel de inversión por el mundo de las startups? Entonces, ya les contaré si me vuelven a invitar. Si les gustó. Bueno, aprovecho una que se nos quedó en el tintero y aprovechando esto es, ¿tú encuentras alguna razón para que tu involucramiento en el mundo corporativo le reste valor a tu involucramiento en el mundo de startups? No, es una decisión personal. De hecho, ¿sabes una cosa que les digo? Y demo, para todos los conocidos comunes, saquen tiempo para guiar, para involucrarse de alguna forma. Siempre se puede. Yo empecé haciendo esto after hours en una empresa para la que trabajaba 10 horas, 12 horas al día, y los emprendedores trabajan 24 horas al día de lunes a lunes. O sea, es porque su pasión es lo que les decía, tienen un driver. Entonces, no hay nada que me frene desde el mundo corporativo para poder contribuir, porque es una decisión. Lo puedes hacer, como te decía, con un desayuno, con un almuerzo, con una cena, con un café, con una inversión ángel. Ahora que me preguntabas, JC, claro. O sea, como inversionistas ángeles. Es una forma de participar activamente. Súper, me encantó, me encantó. Camilo Quintero Serrano, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero lo mejor para Panamá. Cierro diciéndoles, conozco emprendedores extraordinarios en Panamá. No se dejen llevar por el status quo. Ayúdenlos, empújenlos. Yo creo, Camilo, que definitivamente vamos a tenerte de vuelta. Este es un tema apasionante, así que en un par de shows más esperamos tenerte con otro par de temas muy, muy interesantes. Traigo tequila para el próximo. Oh. Cuando vaya a Panamá, que me toca ir, yo creo que apenas me vacune, para Q4 de este año, les llevo un mezcal para que entren en calor. Tremendo, tremendo. Muy bien, este fue No Chipping, No Chopping, tu show de aprendizaje a otro nivel. Yo soy JC Croston y... Demo Pérez, saludos y cuídense.